por la introducción. Y para comenzar, claro, mi nombre es Marco Antonio Navarrete Ávila, de profesión soy kinesiólogo y me he dedicado a estudiar más sobre lo que es el área de la educación per se, ¿ya? Y la presentación de hoy quiero indagar, quiero que conversemos también y quiero que sea una instancia para todos de aprendizaje. Para comenzar, eh, les voy a pedir a cada uno de ustedes que cierre los ojos, que apoye sus pies en el suelo, que se ponga cómodo en su asiento y que comience a respirar profundo. Vamos a apagar los micrófonos para que no nos distraiga el sonido de los compañeros. Y si quieren, pueden prender la cámara. De esta forma vamos a concentrarnos en nuestra respiración. Tomamos aire todos juntos. Mantenemos y botamos suave. Vamos otra vez, más grandes esas respiraciones profundas. Tomamos aire y botamos. Seguimos respirando profundo y vamos a comenzar a pensar en nuestro cuerpo, cómo se siente. Botamos. Probablemente vamos a sentir nuestros pies cansados, nuestros hombros, cómo están nuestras rodillas, nuestra columna. Vamos a aire grande y vamos a sentir también el bienestar de nuestro cuerpo. Manteniendo sus ojitos cerrados, van a poner sus manos en su corazón o sobre su pecho. Y van a sentir sus latidos, cómo se sienten, cómo están hoy, cómo están a pesar de las dificultades sociales, políticas, cómo se siente su cuerpo. Y seguimos respirando profundo. Y botamos. Y manteniendo los ojos cerrados, vamos a pensar en nuestra infancia, en cuando teníamos aproximadamente 4 o 5 años y estábamos jugando con nuestros hermanos, con nuestros amigos. Busquemos recuerdos en nuestra memoria, tomemos aire profundo. Y botamos. Vamos a buscar en nuestra mente estos recuerdos de felicidad, de juegos, de emociones, de, de aprendizajes. Tomamos aire grande y vamos a pensar en cómo nos sentíamos cuando niños. No obstante, ¿qué pasaría si nos mantuviéramos como niños para toda la vida? Imaginémonos qué hubiera pasado si nuestros amigos, nuestros compañeros hubieran crecido, se hubieran transformado en adultos, hubieran tenido sus familias, y ustedes siguen siendo un niño, una niña, que quiere seguir jugando, que quiere sentir a sus padres, como hablaba recién el doctor Oscar, sentir el apego, el cuidado de nuestros padres, de nuestra familia, de nuestros abuelos. ¿Qué pasaría con ustedes si nuestra mente se queda en la inocencia de la infancia, pero nuestro cuerpo sigue avanzando con el tiempo? Nuestros cuerpos avanzan y nuestra mente no, seguimos siendo niños para el mundo. ¿Qué se sentiría? ¿Cómo se sentirían ustedes al ver que sus pares, sus familias, sus amigos, su contexto sigue avanzando y ustedes no, porque no pueden? De eso se trata el libro que escribí, Niños Viejos, ya que es sobre una comunidad que es bastante particular acá en el territorio de La Serena, en Chile. Y la investigación que hice el año pasado fue sobre la inclusión de estas personas, ya tanto educativa, política y social, de estos adultos que actúan como niños, que tienen diversidad funcional e intelectual. En Chile, el decreto 332 del año 2012 propone un límite de edad de 26 años en la educación especial y posterior a ello no hay un sistema que institucionalice a estas personas, no hay nada posterior a ello como contexto educativo o como oportunidad educativa. Aparte de los grupos
privados o agrupaciones sociales que trabajan sobre ello. El segundo Estudio Nacional de Discapacidad del año 2015 de Chile indica que el 20% de esta población de este país tiene discapacidad, ya la población sobre 18 años, y un 5,4% de ellos posee alguna dificultad mental o intelectual. Y desde ahí también podemos pensar y analizar que en Chile, en el contexto chileno y también latinoamericano, existen escasos estudios científicos ante esta población. Y Castro en Chile realizan investigaciones asociadas, de hecho ellas como que me inspiraron la investigación que hice debido al instrumento que ocuparon y cómo es un contexto similar. No obstante, su investigación era un hogar protegido. De lo que les vengo a hablar hoy es de un centro diurno integral. Y desde ahí les quiero comentar dónde estoy ubicado. Yo vivo en Chile, en la cuarta región de Coquimbo. Estamos ubicados acá, en la zona verde. Y en la cuarta región de Coquimbo, este territorio, es una zona bastante turística, llena de costas, con flora, fauna, con vasta naturaleza, están los valles. Eh, También hay recursos étnicos, originarios de la región importantes, hay observatorios, es una zona bastante turística. Y la ciudad de La Serena, como capital regional, tiene también una estructura como ciudad bastante particular, tiene una estampa colonial, entre comillas. A su vez, quiero recalcar que es la segunda ciudad más antigua de Chile, que fue fundada en 1544 y refundada en 1549 y tiene aproximadamente 250.000 habitantes actualmente. Yo creo que bastante más, porque esos son datos ya de bastantes años anteriores. Y también en esta zona territorial se destaca la obra de Gabriela Mistral como profesora, como educadora, como poetisa, como mujer. Y es de este territorio del Valle del Elqui, así que acá hay harto concepto educacional, hay harta culturas al respecto y mucho turismo. Creo que por ahí tenemos que alzar el contexto territorial de donde estamos ubicados. Así que acá eh, les quiero presentar el objetivo de esta conferencia, que es generar un espacio de cuestionamiento crítico sobre las prácticas educativas y el rol de nosotros como educadores, terapeutas y comunidades como mediadores de aprendizajes significativos. Y con ello, dimensionar las implicancias del estigma del concepto de discapacidad intelectual ante lo educativo, lo cultural, lo social y también lo político en el contexto chileno y de Latinoamérica. Ante ello, la pregunta de investigación de esta investigación de grado que realicé fue ¿cuáles son las implicancias de la percepción de calidad de vida de estos adultos con diversidad funcional e intelectual, incluyendo la edición de sus cuidadores principales, y cuáles son los contextos óptimos de institucionalización en un centro diurno integral? Desde ahí, los objetivos específicos y generales de esta investigación, en primer lugar, el objetivo general es analizar las implicancias de esta percepción de calidad de vida. ¿Qué pasa con esta percepción, esta propia percepción de vida, la percepción de sus cuidadores en este contexto de institucionalización? Y desde ahí los objetivos específicos es describir la postura desde ellos, como adultos, como personas íntegras, describir la percepción de sus cuidadores para triangular la información y también el explicar las relaciones entre estas dos percepciones. Desde ahí quiero recalcar que estos objetivos lo que buscaban era profundizar la problemática social que implica tener discapacidad intelectual y ser adulto en un contexto donde no hay justicia para ellos, por ejemplo. Las hipótesis de trabajo para esta investigación fue que la calidad de vida está afectada por la falta de oportunidades, que el mejorar la autopercepción de la calidad de vida puede contribuir a desarrollar habilidades para una vida mucho más independiente, y que la institucionalización va a ofrecer posibilidades para un óptimo desarrollo emocional, cognitivo y social de estas comunidades. Como marco referencial de apoyo, se profundizaron tres temas principalmente, que es la diversidad intelectual, la diversidad funcional intelectual, que lo vamos a ver, la calidad de vida, el concepto de institucionalización, y también para profundizar los conocimientos para esta conferencia de carácter internacional, hablar sobre las epistemologías del sur, sobre el concepto de zona del no ser y el concepto también de cuerpo racializado.
como primera instancia, hablar sobre diversidad funcional e intelectual, tenemos que pensar que históricamente a este conglomerado, a estas comunidades, se le ha visto como desde un inicio de la historia que se tiene sobre ellos, es el modelo de la prescindencia. Ya la gente los mataba, los escondía o simplemente eh, los mantenían ahí muriendo. ¿Ya? Luego de ello ocurre un proceso histórico que pasa al modelo clínico, al modelo rehabilitador, al que podemos solucionar ese ser humano. Ya no obstante, creo que actualmente estamos pegados en el concepto de diagnóstico, por ejemplo, en educación. Palacios y Romagnach dicen que el siguiente paso en la evaluación de contextos, perdón, de la concepción contextual del comprender discapacidad pasa hacia el modelo social, de que son personas con derechos, de que tienen derecho a la participación, etcétera, etcétera, etcétera. No obstante, se olvida en el modelo social la dignidad del ser humano, depende mucho de los otros. No pensamos que el ser humano es digno por sí mismo, ¿ya? Y desde eso habla el modelo de la diversidad, de la dignidad inherente del ser humano. Y es así como se construye para esta investigación el concepto de adultos con diversidad funcional e intelectual, en donde estas son personas que viven con el diagnóstico médico de discapacidad intelectual y del desarrollo. Y este diagnóstico, según la Asociación Americana de Psiquiatría en el año 2015, dicen que este diagnóstico está asociado a limitaciones en el funcionamiento intelectual y del comportamiento adaptativo, y jerarquizan de manera ascendente el nivel de profundidad o de problematicidad, entre comillas, pasando por leve, moderado, severo, profundo y no específico. Y así Folchmas, también desde una perspectiva europea, en el año 2015, nos dice que estas comunidades tienen problemáticas de salud diferenciadas, donde se observa que tienen un perfil de salud diferente por su condición de discapacidad intelectual, los categorizan bastante. Desde ahí también su psicopatología, la tendencia al sobrepeso, al abuso de sustancias, si es que no hay mediación, el tema de la salud reproductiva, los problemas de salud bucodental, y también en estas comunidades se observa el envejecimiento precoz. De esta forma quizás pensamos en infancia, pero están siendo infantes, pero ya son adultos. Y ese es el problema, cómo avanzamos con ellos de repente en esta dualidad. Y el concepto de calidad de vida. Es un concepto que está bastante moldeado por conceptos economicistas, capitalistas, etc. No obstante, para Chaluk y Verdugo, que han investigado poblaciones con estos diagnósticos, indican que hay 8 dimensiones eh, evaluables o diferenciables dentro del concepto de calidad de vida, donde en primer lugar está la inclusión social, donde se destaca el nivel de participación social de las personas, el concepto de derechos, entendiendo el ejercicio de esos derechos, el concepto de bienestar emocional, comprendiéndolo como el nivel de satisfacción con la vida que tiene cada una de las personas, el concepto de bienestar físico asociado al descanso, a la higiene, a la actividad física, a la salud, el bienestar material asociado a los ingresos, a la vivienda, al trabajo, el desarrollo personal, a la formación, ¿ya? Y al adquirir aprendizajes. Esta es una dimensión que a nosotros como educadores nos importa, porque es importante comprender las necesidades de desarrollo personal, por ejemplo, y de autodeterminación, donde se busca o se identifica la autonomía como, o también entendida como capacidad de decisión de todas las personas. Y desde ahí también destaca como última dimensión las relaciones interpersonales, destacando las relaciones familiares, sociales y también afectivas. El concepto de institucionalización, entendido para esta investigación, tiene que ver con la historia institucional de UNPA de La Serena, que fue fundada el 10 de noviembre de 1984. No obstante, su génesis, su origen fue en Santiago de Chile, con un PADE nacional que hizo filiales a lo largo de todo Chile. Luego pasaron un proceso de separación institucional por temas de tiempo, distancia, se fueron independizando las filiales y desde el año 2000 al presente hemos funcionado como un taller protegido y como un centro diurno integral para estas comunidades o personas que tengan discapacidad intelectual y que sean adultos una vez que egresan de las escuelas especiales en el territorio de La Serena.
Desde ahí ellos son el 50% hombres, el 50% mujeres, entre los 29 y 63 años, con una edad media de 45, las mujeres 43, los hombres 48, y su distribución en cuanto al diagnóstico de discapacidad intelectual y del desarrollo, es que solo un cuarto de ellos presenta el diagnóstico de leve. ¿Qué nos dice eso? Que tres cuartos de nuestra población, de nuestra comunidad, tiene dificultades profundas de repente para aprender. Entonces partimos desde esa lógica de que tenemos que buscar las estrategias más específicas de repente con ellos. Y desde ahí las herramientas específicas tienen que ver con esta metodología de la mediación. Ya esto también lo habló Aldo en su presentación, lo que dice Feuerstein, ya sobre el mediar las experiencias socioeducativas y también de la calidad de vida. Y es lo que hace un Padre de la Serena. Apelamos a su modificabilidad cognitiva, a que pueden aprender otras cosas de repente, cosas no canónicas, pero pueden aprender. Y las características de la mediación, nosotros para intervenir, interactuar, enseñar, mediar, tenemos que generar actividades que sean intencionadas y que esa actividad intencionada tenga una reciprocidad, tenga una respuesta. También tiene que tener un significado. Tenemos que enseñar cosas que signifiquen algo a las personas. Ya tienen que entender el qué. Desde ahí también tenemos que entender el concepto de trascendencia cuando mediamos. Qué tan importante es para su vida, qué tanto lo van a ocupar, cómo lo van a utilizar en su diario vivir. Y también como institución destacamos el sentimiento de pertenencia. Ya somos una familia, somos una comunidad afectiva muy tierna, ya hablando de la pedagogía de la ternura anterior, conectar con eso me hace mucho sentido, el trato afectivo, ya el sentirse parte de. Los lineamientos institucionales son el desarrollo de habilidades para la vida, desarrollo de habilidades artísticas y de ocio, y también las líneas ecológicas de sustentabilidad. Y el último concepto antes de pasar de lleno a cómo fue y los resultados de la investigación es hablar sobre estos conceptos de epistemologías del sur, zonas del no ser y cuerpo racializado. ¿Qué sucede con la exclusión del ser humano? La exclusión del ser humano aún se perpetúa en la realidad chilena. Todavía se excluyen los colegios, todavía hay barreras complejas. ¿Ya? Y también en Latinoamérica, y en muchos conceptos se mantienen y potencian las inequidades. Por ejemplo, en Chile está el tema económico. La educación pública está empobrecida, la educación privada tiene mucho más acceso a otros recursos. Entonces, claramente hay un quiebre de repente social ya donde se perpetúa esta desigualdad. Y también esta desigualdad es parte de las problemáticas del sur global, desde el discurso de Sousa Santos, donde nos dice que las epistemologías del norte global tienen un discurso sesgado desde Europa, lo eurocéntrico, lo que no es latinoamericano, y desde ahí nosotros tenemos que empezar a construir conocimientos desde nuestro territorio. Y el concepto de racismo, de dividir esta línea humana entre lo humano y lo no humano, el subhumano, es una condición que nos lleva a racializar los cuerpos. Son cuerpos marcados con estigmas, como el estigma de la discapacidad. Es un cuerpo que no es humano, que no puede lograr pasar esa línea. ¿Por qué? No lo sé. Desde ahí esta zona de discriminación, de estigmatización sistemática de esta fragilidad y vulnerabilidad humana perdón, sea esta el concepto de discapacidad, sexo, género, etcétera, rigidiza los cuerpos, desconecta las emociones y asimismo cosifica, deshumaniza. No nos preocupamos del sujeto que estamos educando, no mediamos su aprendizaje. Y desde ahí es como Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva hablamos de la construcción de propuestas para la justicia cognitiva y también para el bienestar integral de estas comunidades y de todos los territorios de Latinoamérica. La metodología de mi investigación que hice por la tesis de grado fue una metodología de índole cualitativa, de tipo hermenéutica, efectuando un estudio de casos de tipo intrínseco a través de entrevistas individuales y grupos focales grupales. La muestra cualitativa fue posterior a la toma de consentimiento o asentimiento informado, 12 adultos con diversidad funcional e intelectual y sus 12 cuidadores.
Y los criterios de rigor científico que utilicé fue la credibilidad, que fue la entrega de datos a la misma comunidad y que ellos los validen, la transferibilidad, que esta investigación pueda ser traspolada a otros contextos similares, y la triangulación de información fue a través de tres fuentes: de las entrevistas, de los grupos focales y la validación de expertos, una vez efectuado el escrito final. Y ahora estamos triangulando con todos ustedes acá. Para el análisis de datos, se generó una codificación por temas ejes de carácter artesanal, tras una transcripción de cada una de las entrevistas y grupos focales. Se generaron categorías, ya, codificación axial y después una codificación selectiva, donde por ejemplo acá dice, para comenzar, ¿qué es lo que siempre le gusta hacer o le hace feliz en el día? Ya, acá estábamos indagando en el área de autodeterminación. Y acá la persona me responde: pololear, casarme, tener hijos, pero lamentablemente soy enfermita, insuficiente, me caí de la escala cuando era chica, nací normal, bla, bla, bla. Le contrapregunto: pero mira, escucha bien la pregunta, ¿qué es lo que siempre te gusta hacer? Y ahí, me gusta hacer el aseo, me gusta mucho trabajar, bla, bla, bla. Y así en la transcripción de cada una de estas entrevistas se fueron armando categorías definitivas, ya a través de una teorización de conceptos y una contrastación de conceptos operacional a través de lo que ellos mismos iban diciendo. ¿Ya? Y desde ahí las categorías definitivas fueron bienestar integral, relaciones interpersonales, autodeterminación, desarrollo personal, derechos y políticas públicas y también institucionalización. La primera para este grupo fue el bienestar integral. La primera categoría, tanto para cuidadores y para usuarios institucionalizados, fue el concepto de sentirse bien de forma integral, tanto de forma emocional, material y física, que son los conceptos de Chalo y Verdugo. Y la priorización para todo este grupo era el bienestar emocional, ya por el tema que se les dificulta de repente la comunicación efectiva entre ellos y la resolución de conflictos, por lo que los cuidadores observan inestabilidad emocional y necesidad de contención muchas veces. La segunda categoría fue las relaciones interpersonales, ¿ya? Donde los usuarios institucionalizados tienen tres grupos para relacionarse: la institución, su familia, y solo en el caso de los diagnósticos leves, comillas, comillas, el vecindario, ¿ya? No obstante, son escasos grupos sociales, sus redes sociales, valga la redundancia, son acotadas. Y para los cuidadores, ellos observan la necesidad de desarrollo de habilidades sociales, no obstante ven poca solidez. Y también existe el temor al bajo juicio social, debido a que le ponen al valor el ambiente. Observan que todavía se vulneran derechos, observan que todavía no los respetan. Y desde ahí la tercera categoría es la autodeterminación, donde los usuarios institucionalizados observan y destacan su capacidad de decidir ante sus gustos propios, ante lo que quieren hacer, pero también observan los límites del ambiente. En el contexto de las personas que tienen diagnóstico moderado, requieren mayor guía, requieren el desarrollo de la autoimagen, requieren mayor estructura de la rutina y también requieren y gustan de la sociabilización. Les gusta ir a conversar, les gusta ir a conversar, a relacionarse con otros seres humanos, compañeros, personas. Lo hacen de forma nativa. Ya la naturaleza del ser humano, lo que hablaba recién el profesor, lo que hablaba antes Aldo también, está todo esto conectado. Y para los cuidadores no hay vínculo en sus respuestas. Acá la autodeterminación está a posterior, ¿ya? Debido a que observan en ellos el poder de decisión, sin embargo les ponen los límites porque son sus cuidadores, porque hay varios problemas ahí, ¿ya? Y también refieren a tres posturas: la postura de la libertad, que haga realmente lo que quiera la persona; la postura de la dependencia, que solo hace lo que yo le puedo entregar porque tiene un mayor nivel de dependencia; y la postura de la mediación, que es de donde nosotros vamos a profundizar después. En cuanto al desarrollo personal, como cuarta categoría para los usuarios, buscan desarrollar las habilidades para la vida, el desarrollo socioemocional, el desarrollo del autocontrol, de la lectoescritura, del cálculo, de las habilidades cognitivas, del ocio, de las artes y también del deporte.
Y a los cuidadores les interesa desarrollar más o menos las mismas líneas. No obstante, ellos observan también como cuidadores el concepto de profecía autocumplida, de que muchas veces las expectativas sociales, familiares y culturales afectan en el nivel de inclusión de estas personas. La quinta categoría son los derechos y las políticas públicas. Acá los usuarios institucionalizados no conocen el concepto de política pública, derecho, y por ende no lo respondieron de forma individual. No obstante, de forma grupal, hablaron sobre la infantilización y la infantilidad, sobre cómo se sentían ellos al ser infantilizados constantemente como niños, cómo afecta en su cuerpo también el envejecimiento, el respeto a su diversidad, y también hablaron sobre seguridad ciudadana y de paz. Los cuidadores también detectan la vulneración de derechos, pero su mira, su observación está sobre el futuro, ¿ya? Debido a que ellos probablemente se pueden morir porque son mayores por la ley de la vida, somos todos finitos, ¿ya? ¿Y qué va a pasar después de su muerte y el abandono social que presentan estas personas? También piensan en la infantilización y en su envejecimiento, pero su postura es una postura de desesperanza ante la política pública, sienten que no les ayuda realmente, que no solucionan sus problemas. Y desde ahí también habla, una que otra de ellas habla sobre normalidad, sobre el concepto de qué tan normal son las personas. Y desde ahí también hablamos sobre institucionalización, que es la última categoría. La institucionalización para estas personas tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Dentro de los aspectos positivos está el sentir personal, también el darles individualidad a cada uno de ellos y ellas, y el desarrollo de ellos mismos, de estas relaciones interpersonales y de inclusión social, y que las actividades son realizadas para y por ellos muchas veces. Y los aspectos negativos, mejorar su convivencia, ya que de repente tienen ahí sus conflictos internos como grupo, como todos seres humanos, y también la mejora de la seguridad institucional, ya que un tiempo les entraron a robar a su institución muchas veces y les preocupa eso. Ya las cuidadoras y cuidadores sienten un nivel de agradecimiento y tranquilidad frente a esta institución, sienten que es una red muy importante, que también esto les da una oportunidad de desarrollo integral tanto para la persona cuidada como para ellas como cuidadoras, y que por ende es un espacio de aprendizaje continuo. Y las carencias están en la falta de equipos interdisciplinares, de repente que funcionan más por proyecto o por de forma voluntaria, y la necesidad de crear un hogar protegido ante la muerte de ellas y este aprendizaje continuo. Así pasamos a la discusión de esta investigación, que igual es extensa y espero no estar avanzando muy rápido, pero sobre la propia percepción de calidad de vida, esta comunidad, como ven en este gráfico, percibe su vida de forma buena, ya viven una buena vida, se sienten cómodos con su vida, la están pasando bien. Si se fijan, les apliqué una escala visual, ya como una EVA, del 1 al 10 se pusieron nota su vida, así de simple, parte de la entrevista. Y ahí, si se fijan, la mayoría de los entrevistados valora su vida, y acá se ve el concepto de simbiosis, lo que hablaba también recién el profesor. Esta simbiosis humana entre cuidador y persona cuidada muchas veces está muy unida. ¿Ya? Y son percepciones que se dieron igual, hablaron cosas similares, piensan similar, y su vida es como mi mamá, mi papá, así como hay mucho vínculo, piensan como de repente por la otra persona, ¿ya? Y también ese es uno de nuestros desafíos de repente, como esa simbiosis, empezar a separarlas también, son personas diferentes, que piensan diferente, que sienten de forma diferente. Y hay zonas de distancia, como todas las relaciones humanas. También tenemos que pensar en cómo estos adultos de la zona del no ser, desde esta zona imaginaria de no humanidad ante la información canónica que existe sobre discapacidad, que siempre los pone como por debajo, como minusvalía, ¿ya? ¿Cómo se posicionan ellos en nuestra sociedad contemporánea? La pregunta acá es: ¿qué es ser un niño viejo? El concepto de niño viejo lo acuñó la presidenta UMPA de La Serena, Zenobia Naiz. Saludos para ella. Y les dice afectuosamente mis niños viejos, porque para ella son personas que cronológicamente son adultas, cronológicamente, pero su pensar, su edad mental está de repente en los 3 años, en los 4 años, en los 15 años. Tienen esta doble vulneración, ¿ya? Esta doble
necesidad de cuidado, tanto como viejos, como adultos, como personas que van avanzando con el tiempo, a necesidades de apoyo como niños. Y desde ahí, el ser un niño viejo, un adulto con discapacidad intelectual en Chile, tiene impacto en su salud, en su educación y también en su bienestar integral, debido al ensombrecimiento diagnóstico. Ya hay mucha polarización en cuanto a la información que existe sobre discapacidad intelectual y lo sesgamos a eso, funcionan así. Y la etiqueta es más grande que claro, la etiqueta es más grande que todo. Y desde ahí también se destaca la escasez de formación especializada y creo que ese es una deuda que tenemos los educadores, los profesionales, los docentes, los terapeutas en seguir formándonos en cuanto a la diversidad humana. Porque es compleja la diversidad humana y cada vez los grupos humanos son más complejos. Y de estas reflexiones podemos decir que esta es una diversidad funcional, una neurodiversidad silente, muchas veces no se ve si es que no tiene rasgos faciales o posturales. Ya pasan piola, como se dice en Chile. Y acá se observan perspectivas sobre estas personas. Eh, en primer lugar, la perspectiva de la infantilización, donde se les fuerza a permanecer muchas veces en una etapa infantil. ¿Ya? Y también esta infantilización viene dada por las normas políticas, por ejemplo, las realizadas por el gobierno, por las estructuras normativas de la educación, por ejemplo, de la educación especial en Chile. Y también el concepto desde la infantilidad. Y la infantilidad tendríamos que entender como una noción de la experiencia de la infancia. Nosotros acá probablemente somos la mayoría adultos, ¿ya? Nosotros tuvimos una infancia y seguimos avanzando y ahora nos podemos considerar, comillas, 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 adultos. No obstante, a todos nosotros como adultos también nos gusta jugar, nos gusta sorprendernos, nos gusta aprender, nos gusta todo, todo lo que requiere el proceso de aprendizaje, lo que hablaba incluso el profesor, me hizo mucho sentido, sobre cómo vamos experimentando también, lo que hablaba Aldo también, experimentar experiencias significativas de aprendizaje. Y desde ahí, desde esta diversidad funcional silente, podemos pensar el sentido de la infancia. ¿Cuál es el sentido de la infancia? Ya, realmente no lo sabemos. Ya, el sentido de la infancia es la creatividad, es el juego, es el descubrir, es el aprender, es el vivir tu propio cuerpo, es el soñar. Ya, y toda esta instancia del sentido de la infancia, todo este insumo que nos da el jugar como niños, el aprender como niños, lo tenemos que visualizar como una oportunidad tremenda de aprendizaje de todas las comunidades, sobre todo de ellos que les gusta jugar mucho, o bailar, o cantar. ¿Qué pasa con el egreso educativo a los 26 años? Políticamente merma la calidad de vida de estas personas. Ya, lamentablemente hay que decirlo así de forma dura. No obstante, existen 4 prácticas profesionales que podemos destacar para las comunidades y territorios, ya que las comunidades educativas, los profesionales que se aboquen a estas comunidades, tienen que dar un acercamiento dimensional y holístico con un enfoque comunitario donde se destaque el uso de buenas prácticas, ya el ocupar la tecnología, ya el ocupar el otro tipo de apoyos de accesibilidad física. Y también pensar en los apoyos individualizados que tenga cada persona. Y desde ahí nos vamos a apoyar profundamente en la teoría del aprendizaje mediado de Feuerstein y colaboradores, donde nosotros, como terapeutas, como educadores, tenemos que ver esta zona de desarrollo real, hacer un buen diagnóstico, mirar bien la realidad en la que está la persona cuando nos encontramos con ella, con él, con ella, ¿ya? Y nosotros como educadores podemos ser mediadores a través de esta zona de desarrollo próximo, buscar estrategias que generen esta modificabilidad cognitiva de nuestros estudiantes para llegar a esta zona de desarrollo potencial, para llegar a esta modificabilidad cognitiva y esta potencialidad tremenda que tiene el ser humano. Y es por eso que los espacios socioeducativos tienen que valorar la diversidad de sus comunidades. ¿Ya? Sobrehumanizar a la sociedad a través de la diversidad funcional e intelectual, el concepto de humanizar, de hacer algo humano, eh, tenemos que pensar en cómo hacer esta sociedad más humana como educadores. ¿Ya? La sensación de bienestar, la sensación de que somos comunidad, de que colaboramos, de que somos coherentes con los derechos humanos. Y ello requiere urgentemente un cambio profundo en las terminologías y uso del lenguaje que utilizamos también para referirnos a nuestros niños, estudiantes o personas que eduquemos, ¿ya?
el comprender los códigos lingüísticos que utilizamos y también sus conceptos. Y desde ahí este cambio de lenguaje tiene que ir a través de todos los planos del sistema social. Verdugo se inspira también en lo que dice Bronfenbrenner y en los planos del sistema social, en donde el macrosistema, este sistema político, este sistema que nos regula como sociedad, tiene que tener un lenguaje que sea adecuado a sus comunidades también. No podemos tener normativas públicas que aborden la discapacidad y hablen de minusvalía, de que valen menos. ¿Ya? Ese tipo de cosas no puede pasar. En el mesosistema, por ejemplo, este concepto de cómo nos relacionamos en las escuelas, cómo funcionamos como escuela, cómo utilizamos el lenguaje frente a nuestros estudiantes y también cómo nos relacionamos con este microsistema de la persona, la familia, su, su epigenética. Y desde ahí también, cambiando un poco de tema, hacia algo que debemos mediar personalmente con esta institución y con esta comunidad, es mediar la muerte y el abandono social. La muerte del cuidador principal, existen estudios de Blackman que nos dice que a estas personas no se les informa cuando mueren sus cuidadores principales, y eso es porque la gente cree que tienen limitaciones en su funcionamiento intelectual, porque muchas veces se le niega su capacidad de sufrimiento y porque también existen actitudes y conductas de sobreprotección, ¿ya? Y desde ahí, Cristóbal Fernández indica algunas técnicas y líneas de intervención, las cuales para estas comunidades sería generar espacio y grupos de contención. Lo que es este centro integral, por ejemplo, comunidades que apoyen, que sean su propia familia, sus amigos. Y también las terapias específicas que complementen el proceso de duelo. Y también quiero destacar las propuestas dadas por las cuidadoras de esta institución, debido a que ellas, ante la eventual muerte propia, están pensando en la necesidad de establecimientos de otros centros diurnos integrales, tanto para sus personas cuidadas como para otras, porque es una problemática transversal en las sociedades. Y también la creación de hogares protegidos para este adulto huérfano, que a pesar de que es un adulto requiere apoyo, requiere mediación. Desde ahí, les quiero mostrar ahora una jerarquización, una estructura sobre algunas barreras o obstáculos complejos que existen en la educación y también en nuestras sociedades, ya sobre mediar, sobre cómo el interactuamos frente a una persona que tiene una discapacidad intelectual, entre comillas. Ya, la primera barrera que nos encontramos son las políticas públicas. Ya desde acá tenemos que empezar a cambiar como sociedad y a involucrarnos también en el desarrollo como investigadores, como profesores. Las barreras dadas por la accesibilidad física y del ambiente tienen que ver cómo estructuramos los espacios físicos y los diseñamos para el acceso de todas y cada una de las personas, que es una barrera que ha estado muy en boga. Se habla mucho sobre ello y acá en Chile han pasado 10 años desde la ley de accesibilidad universal que hicieron y todavía nos encontramos con los mismos problemas, ¿ya? Sin embargo, es la que está más visualizada. La tercera barrera es la barrera sensorial y de la comunicación, que tiene que ver con cómo nos comunicamos como seres humanos, el uso de lenguajes alternativos también y cómo nos comprendemos el lenguaje, cuáles son nuestras barreras comunicativas. La cuarta barrera, obstáculo complejo, son las barreras cognitivas e intelectuales, que tienen que ver cómo están diseñados los espacios o las metodologías para que sean entendibles para todas las personas. Este famoso, en Chile lo llaman diseño universal del aprendizaje, que tiene que ver con cómo mediamos la actividad para cada uno de todos los estudiantes. Pero para llegar a esa profundidad tenemos que conocer también el nivel cognitivo de cada uno de ellos. Por eso es importante, por ejemplo, el contraste en las imágenes, el tamaño de las letras, que sea todo mucho más accesible y amigable para todas las personas, ¿cierto? La quinta barrera tiene que ver con una barrera que es profunda, que es difícil de desenmarañar, entre comillas, que es la barrera de la cultura y los paradigmas sociales. Todavía seguimos pensando en el discapacitado como en el enfermo, como en alguien que tenemos que arreglar, como en alguien que no tiene derechos, etcétera, etcétera. Y estas personas son adultas y también tienen derecho a decir, a expresar, a sentirse parte de la cultura, ¿ya? Y esta barrera como sociedades las tenemos que movilizar, no sé, hacernos cargo como sociedades, para generar una inclusión auténtica, esta inclusión real que habla algo.
ya esta inclusión que logre ser para todos, esta educación real para todos. A modo de conclusión, esta investigación plantea que según la percepción de los usuarios institucionalizados, la calidad de vida se fundamenta en el bienestar integral con mayor énfasis en el bienestar emocional. Les importa mucho el cómo se sienten, cómo se relacionan. No obstante, y paradojalmente, la calidad de vida de ellos se ve afectada por la vulneración de derechos, tanto en educación como en salud, vivienda o en otras áreas, lo que dificulta el desarrollo integral e inclusión social de esta comunidad. Desde ahí podemos pensar entonces en la mediación de la calidad de vida, cómo nosotros colaboramos a que las personas se eduquen para la vida. Y desde la perspectiva de estos usuarios institucionalizados y de esta comunidad con sus cuidadores, ellos buscan desarrollar habilidades sociales y relaciones interpersonales. Yo creo que eso es algo que les importa, que lo necesitan, que lo buscan. Pero para ello deben aprender muchas otras cosas, tanto como el aprender la vida independiente y autodeterminada. Y también eso es algo que buscan, que necesitan, que quieren sentirse útiles, quieren ser parte de la comunidad, no ser el estorbo, no ser esta zona del no ser, ya no ser el subhumano. Y desde ahí nosotros podemos medir la calidad de vida a través de esta movilización social también que logremos generar a través de las comunidades sobre sus derechos y políticas públicas, cómo están vinculadas. Y esta comunidad destaca fervientemente el respeto a su diversidad. Lo exigen, lo quieren, lo piden, así como que respeten que son lentos, que les cuesta pensar, que les cuesta responder, que de repente se frustran. Ya, eso necesita muchas veces el cómo los infantilizan. No quieren ser niños. Sin embargo, también ocupan eso como estrategia de sobrevivencia. Ya también lo ocupan así como soy un niño, no puedo hacerlo, aunque lo pueden hacer. La flojera de repente. Ya, y cómo utilizamos nosotros como educadores el concepto de infantilidad. En cuanto a esta política pública sobre el envejecimiento, ellos muchas veces tienen como condiciones físicas asociadas al envejecimiento precoz y parecen de tercera edad, pero tienen 40, 50 años. Ya, pero actúan como niños. Entonces ahí hay varias necesidades que necesitan ser cubiertas asociadas al proceso de envejecimiento. Y también hablar sobre el concepto de seguridad social sobre estas comunidades que no está bien determinado en las políticas públicas. También destaco el modelo de la diversidad que refresca esta visión social, educativa, cultural y política de la diversidad funcional, de esta neurodiversidad. Ya no evitemos hablar de la discapacidad, dejemos de utilizar ese concepto. Debido a que la diversidad funcional y todo este fundamento teórico valora la dignidad humana intrínseca del ser humano y también la dignidad extrínseca entendida como esta valoración social. No obstante, no nos quedemos solo en la valoración exterior del ser humano, sino que valoremos todos por lo que somos. ¿Ya? Y desde ahí nosotros como mediadores podemos generar este desarrollo de la autonomía moral como entendida como la capacidad de decidir moralmente sobre lo que yo quiero, ¿ya? Y también podemos mediar en algunos casos esta autonomía funcional, que puedan decidir con algunos apoyos también. ¿Por qué no? Este desarrollo de la autonomía moral y autonomía funcional está fuertemente vinculado al desarrollo de la vida independiente y autodeterminada de estas personas, ¿ya? Quieren ser adultos también. Podemos mediar a su vez esta eliminación de las barreras de accesibilidad que les hablaba recién, debido a que ellas afectan también de forma micropolítica a las políticas públicas. Están cambiando los contextos educativos a través de este cambio paradigmático o pragmático de cómo hacemos la educación. Y tenemos que pensar también sobre el lenguaje que utilizamos y la construcción social de la palabra discapacidad, cómo afecta a las personas que las marquen como menos capaces. Desde ahí, como reflexiones finales, pensar en qué realmente quieren estas personas o qué realmente necesitan. Lo que puedo traducir o interpretar desde sus voces, desde esta polifonía, es que podemos pensar la inclusión a través de un discurso crítico y emancipador sobre la dignidad humana, sobre su dignidad humana. ¿Ya? Y también que la educación es una herramienta para mejorar la calidad de vida independientemente de la fase vital en la que estés.
que en este caso son adultos que actúan como niños, como infantes. La fragilidad de la vida y su dignidad nos hace reflexionar sobre este estado de flujo de la calidad de vida, de que no siempre estamos felices, no siempre estamos con todos estos niveles, estas dimensiones bien, sino que algunas veces estamos mal y tenemos que también entender esos reveses de la vida. Y el concepto sobre dignidad propia del ser humano, fuera del capital, fuera de lo monetario, fuera de las etiquetas. El pensar en educar para la vida nos abre puertas, ventanas, etcétera, a pensar esta mediación de la calidad de vida, mediar oportunidades de aprendizaje en la sociedad, mediar espacios para que las personas logren aprender lo que quieran aprender, ¿ya? Y desde ahí podemos anclar esta investigación al concepto de justicia cognitiva, que es un concepto que me agrada bastante, debido a que de Sousa Santos dice que no hay justicia social sin el derecho efectivo a la igualdad para vivir desde las posibilidades mentales que nos proporciona nuestra cultura. Esto es, sin el derecho a la justicia cognitiva. ¿Cómo podemos hablar de gente discapacitada si no ha tenido oportunidades? Si no ha tenido oportunidades mentales sobre nuestra cultura, no ha podido aprender porque no se le dan las oportunidades. ¿Cómo podemos hablar de justicia social si todavía no damos oportunidades para que todas las personas logren aprender lo que puedan aprender y lo que quieran aprender? Tenemos que pensar la educación entonces también desde la justicia cognitiva. Ahora para finalizar, me quedan 15 minutos aprox, los voy a invitar a todos ustedes a que ingresen a menti.com y coloquen el código 971516 7. Lo voy a pegar en el chat para que lo tengan. ¿Ya? Y vamos a responder dos preguntas, ¿ya? La primera pregunta, antes de pasar al otro lado, lo pueden hacerme en sus teléfonos mientras, quiero que me digan bajo su propia perspectiva, a cada uno de ustedes que están acá participando desde Latinoamérica, y es un honor para mí estar hablando de esto con todos ustedes, me siento muy feliz por eso. Y la primera pregunta es, ¿cuál es la dimensión de calidad de vida que es urgente mediar con estas comunidades en la educación contemporánea? Desde su perspectiva, desde su territorio, quiero que me digan, desde las dimensiones de calidad de vida, autodeterminación, relaciones interpersonales, bienestar emocional, bienestar físico, etcétera, ¿ya? Solo tienen que elegir una. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la barrera o obstáculo complejo que es urgente mediar con estas comunidades? Entiéndase como políticas públicas, físicas, de lenguaje y comunicación, cognitivas, y la última era la de la cultura y los paradigmas sociales. ¿Ya? Así que ahora vamos a ir a Menti antes de finalizar para ver su opinión sobre estas temáticas. Acá tengo que... Ya. Acá ya dos personas pusieron bienestar emocional y me parece ya un llamativo que muchas veces que hago este ejercicio ocurre la tendencia de repente a esto, a la necesidad de bienestar emocional de estas comunidades. Vamos, participen, vamos a ver cómo son sus respuestas. La inclusión social, desarrollo personal. Las relaciones interpersonales. Bueno, si se dan cuenta, independiente de lo que vayamos priorizando, según nuestra jerarquía mental o personal, o las pasiones, los sentires, como habla Aldo de repente, estas pasiones intelectuales que tenemos, claramente todas estas áreas pueden verse priorizadas. No obstante,
En mi comunidad, en mi territorio, actualmente estamos trabajando fervientemente en la inclusión social, en el bienestar emocional principalmente. Creemos también que en el bienestar emocional está la forma de educar, está la forma de entregar mucho. Uno aprende con emociones. Está desde ahí, desde cómo se configura el aprendizaje en nuestro cerebro, tiene que ver con la actividad emocional que nos genere la experiencia educativa. Ya, y veamos por mientras la segunda pregunta para que avancen también. ¿Cuál es la barrera o obstáculo complejo que es urgente mediar con estas comunidades? Que es la segunda pregunta. Ya, en este caso, si se ve en la tendencia, se va fuertemente de repente a la cultura. Y la cultura nos toca a todos de forma, ¿cómo decirlo? De forma inherente. De repente actuamos de forma que no lo pensamos y eso está impregnado en nuestra cultura muchas veces, en cómo significamos cosas. Así que sí, debemos cambiar cosas en la cultura y en cada una de estas áreas también. Bueno, y agradeciendo para no quitarles tanto tiempo, quiero dejar un tiempo también para las preguntas. Si pueden, sigan participando ahí me interesa saber su percepción sobre lo que les pregunté, así que sigan respondiendo ahí con el código. Pero para finalizar, quiero agradecerle a esta comunidad tremenda que abre sus puertas para mediar aprendizajes. Ya ellos son la comunidad, la familia UMPA de La Serena, quienes construyen conocimiento en forma conjunta conmigo, con Mónica, la presidenta UMPA de La Serena, Zenobia Nice, todo su equipo, Mafalda Río Seco, eh, la Olguita, bueno, todos y cada uno de ellos, los cuidadores y a cada uno de los usuarios también, por mostrarme una parte de su mundo, de su realidad, ¿ya? Porque estamos creando, interconectando nuestra realidad y generando intersecciones. Estamos generando formas de vivir en comunidad de forma colaborativa, donde no muchas veces los apoyan. Ya agradezco a Silvia López de Maturana también que dio esta tesis y a Aldo Campo que me invita a participar en este tipo de cosas y a cada uno de ustedes por escuchar. Dejo abierto el espacio ahora a las preguntas, ahí está la bibliografía por si quieren consultar. Y eso, dejo unos minutitos antes de terminar para que me pregunten lo que quieran.